Es día de aprender algo más y hacer una buena reflexión para ser mejores en la vida. ¡Claro! Te acompaña ese amigo que te guiará en tu camino. Él es el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la semana especial de La Historia Sagrada. En estos programas vamos a comprender de forma general, de forma sencilla, la historia del pueblo judío que preparó la llegada de Jesucristo. Esta es la Historia Sagrada. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este programa que hacemos, como ustedes lo saben bien, con mucho cariño para tratar de responder a sus inquietudes, preguntas y aumentar la cultura, especialmente la cultura religiosa, y de esta manera valorar más nuestra fe. En estos programas que hemos estado teniendo, he estado hablando de la historia sagrada. ¿Qué es la historia sagrada? Bueno, una visión de conjunto de todo lo que sucede en los libros de la Sagrada Escritura, que no es lo mismo que leer cada uno de los libros, sino tener una idea de todo el conjunto de la historia del pueblo de Israel y cómo se fue preparando la llegada del Mesías. Hasta el programa anterior estuvimos viendo cómo Moisés termina su etapa de dirigente, de líder, y deja el mando a Josué, porque Moisés va a morir antes de entrar a la tierra prometida, y es a Josué, a su sucesor, a quien le tocará tomar el arca de la alianza, cruzar el río Jordán y de esta manera estar oficialmente dentro de la tierra prometida que habrá que conquistar, porque la tierra estaba ocupada por distintos grupos. En este tiempo, Josué se convertirá ya no el gran líder como Moisés, sino que recibirá un título que también se va a dar a todos los dirigentes durante una etapa antes de llegar a la monarquía. Es decir, antes de que Dios dé reyes al pueblo de Israel, ¿cómo se va a llamar a los dirigentes? Precisamente jueces. Así que continuamos con nuestra historia sagrada y hemos llegado al número 31. Los jueces. Con las victorias de Josué, el pueblo hebreo había entrado a la tierra prometida y se había posesionado de ella, pero continuamente era molestado por los filisteos. Dios, tanto para gobernar a su pueblo como para salvarlo de los enemigos que le armaban guerra, elegía a hombres sabios y valerosos llamados jueces. Fueron muchos. Sin embargo, yo diré solamente algo de dos de ellos que son dignos de especial recuerdo: Sansón y Samuel. Número 32. Sansón. Sansón, consagrado al Señor desde su nacimiento, fue dotado por Dios de una fuerza extraordinaria. Él, viendo que los israelitas eran continuamente molestados por los filisteos, procuró atraer sobre sí mismo toda la ira de los enemigos con el fin de que el pueblo se viera libre de sus molestias. De hecho, con astucia obtuvo su fin. Era el tiempo de la cosecha y los filisteos recogían el trigo y lo ataban en gavillas. Sansón tomó 300 zorras, las ató de 2 en 2 por la cola y en medio del nudo les puso una mecha. Luego encendió las mechas y soltó a las zorras para que se dispersaran por todas partes. Estas, al sentir las quemaduras en la cola, se precipitaron sobre los campos de los filisteos entre las gavillas y las incendiaron. Furiosos, los filisteos quisieron vengarse haciendo prisionero a Sansón. Se presentaron a la tribu de Judá y pidieron que se les entregase al terrible enemigo. Una comisión fue a donde Sansón y le dijeron que los filisteos querían tenerlo en sus manos. Este se dejó aprender y, atado con gruesas y resistentes cuerdas, fue conducido al campo de los enemigos. Los filisteos, al verlo, ebrios de alegría, se abalanzaron sobre él, pero Sansón, con una simple sacudida, rompió las cuerdas y a golpes de hueso, una quijada de burro que encontró por el camino, mató a 1000 filisteos y puso en fuga a todos los demás.
En otra ocasión, Sansón entró a la ciudad de Gaza habitada por los filisteos. Tan pronto como estos se enteraron, cerraron las puertas de la ciudad. Querían matarlo a la mañana siguiente cuando intentara salir. Pero Sansón, a medianoche, viendo las puertas cerradas, las arrancó del quicio y se las llevó sobre los hombros hasta la cima de un monte. Sin embargo, este hombre tan fuerte pereció miserablemente por no haberse alejado de una ocasión peligrosa. Una mujer, de nombre Dalila, tanto dijo e hizo hasta que Sansón le reveló que su fuerza estaba en su larga cabellera. Dalila, pérfidamente, hizo que se la cortaran mientras dormía y lo dejó caer en manos de los filisteos. Estos lo atraparon, le sacaron los ojos y lo pusieron en la prisión. Pero los cabellos le crecieron y con ellos recobró la fuerza. Pasado algún tiempo, los filisteos se reunieron en gran número e hicieron un banquete en honor de Sansón hecho prisionero. Lo llevaron al lugar del banquete y comenzaron a escarnecerlo y a burlarse de él. Entonces Sansón rogó al que lo llevaba de la mano que lo dejara apoyarse en las columnas que sostenían la casa, porque se sentía cansado. Pero tan pronto como lo acercaron, apoyando su mano derecha y su mano izquierda en cada una de las columnas, la sacudió con gran fuerza gritando: «¡Muera Sansón con los filisteos!». Con tan violenta sacudida, las columnas se rompieron, la casa se derrumbó y Sansón murió con sus enemigos bajo los escombros. Sansón fue juez de Israel durante 20 años. Reflexión: hay que huir de las ocasiones peligrosas. Quien ama el peligro, en él perece. San Felipe decía a los jóvenes que le preguntaban qué debían hacer para mantenerse buenos en medio del mundo tan pervertido: huyan de las ocasiones, huyan de las ocasiones, huyan de las ocasiones de pecado. Número 33. Samuel. Samuel vino al mundo por una gracia particular que Dios concedió a una mujer de nombre Ana, la cual rogó tanto para tener un hijo. En agradecimiento, la buena mujer consagró su niño al Señor. Lo llevó al tabernáculo y lo confió a Elí, juez y sumo sacerdote. Samuel creció en el servicio del Señor y lo desempeñó con fidelidad. Elí tenía 2 hijos, pero estos no eran buenos. Dieron mal ejemplo y atrajeron los castigos de Dios sobre sí mismos y sobre su padre. Una noche, Samuel dormía cerca del tabernáculo cuando oyó que alguien lo llamaba: «Samuel, Samuel». El jovencito se levantó inmediatamente y corrió a donde estaba Elí, creyendo que éste lo había llamado. «Aquí estoy, ¿me has llamado?». Elí contestó: «No, yo no te he llamado. Duérmete nuevamente». Samuel regresó a su lecho y comenzaba a quedarse dormido cuando, por segunda vez, oyó que alguien lo llamaba: «Samuel, Samuel». Corrió otra vez a donde estaba Elí y le dijo: «Me has llamado, aquí estoy». «Pero no, hijito, yo no te he llamado, duerme tranquilo», contestó Elí. Vuelto a su lecho, Samuel fue llamado por tercera vez y por tercera vez acudió a Elí. Entonces el sumo sacerdote comprendió que Samuel había sido llamado por Dios y le dijo: «Si oyes nuevamente la voz, contesta: habla, Señor, que tu siervo escucha». La voz del Señor no tardó en llamarlo. Esta vez Samuel contestó como se le había enseñado: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Y Dios habló. Le anunció el terrible castigo que mandaría sobre Elí, sobre los hijos de éste y sobre todo el pueblo. De hecho, estalló la guerra contra los filisteos. El ejército hebreo fue derrotado. Los hijos de Elí murieron asesinados. El arca de la alianza cayó en manos de los enemigos. Elí, al saber tales cosas, se desmayó, cayó de bruces, dando su cabeza contra una piedra y lamentablemente murió.
Desde aquel día, todos comprendieron que Dios estaba con Samuel. Él fue un juez recto y bueno. Hizo que el pueblo volviera a prestar obediencia a Dios y salvó a la nación de los enemigos. Reflexión. La pronta obediencia de Samuel es para imitarse. Los obedientes tienen asegurada la bendición de Dios. Con estos dos ejemplos de los jueces, el libro de Historia Sagrada nos invita a continuar escuchando lo que tiene que ver con los reyes, el siguiente capítulo, pero vamos a ir a un breve corte y regresamos enseguida para escuchar la historia sagrada del pueblo de Israel. Estamos comprendiendo la historia sagrada a través de estas lecturas que nos comparte el Padre José. ¿Deseas comprar el extracto de agave Mimex? Informe sobre costos y envíos al 55 55 66 77 44 de 9 de la mañana a 7 de la noche todos los días de la semana. Mimex, 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 aliméntate con Mimex. Aviso de funcionamiento COFEPRIS número 001319. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Conoce los lugares más importantes de la Tierra Santa y diferentes santuarios europeos sin salir de casa a través de los videos del Padre José. Hoy te invito a visitar la población de Lourdes en los Altos Pirineos de Francia. Suscríbete a su canal de YouTube y ahí podrás aprender mucho sobre nuestra religión católica. ¿Cómo puedo citar yo un pasaje de la Biblia que me gusta? O bien, ¿cómo puedo encontrar un pasaje de la Biblia que me dieron? Encontrarás cuentos y explicaciones divertidas para los pequeños. ¡Quiero aprender a nadar! ¿Me puedes enseñar? La familia salió del mar y se dirigió a la piscina. Podrás escuchar completos los cursos de autoestima y tanatología. Una persona que no se ama no podrá tener una fuerte y sana autoestima. Además, todos los domingos a las 9 de la mañana podremos celebrar juntos la Santa Misa. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio. No esperes más. Busca su canal en YouTube como Padre José de Jesús Aguilar y suscríbete. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa en el que estamos siguiendo la historia sagrada. Y antes de continuar con el número 34, que se refiere a la conclusión del periodo de los jueces, te recuerdo que el pueblo de Israel tuvo un periodo considerado como el periodo de los patriarcas, es decir, con Abraham, Isaac y Jacob. Después vendría el periodo del Éxodo, después de que el pueblo ha estado esclavizado en Egipto. Gracias a la ayuda de Moisés, el pueblo fue liberado y cruzó por el desierto durante 40 años hasta llegar a la tierra prometida. Antes de cruzar el río Jordán, que era el inicio de esta tierra, Moisés terminó su periodo, el periodo que Dios le había pedido, y murió. De acuerdo a la tradición, fue sepultado en el monte Nebo, desde donde pudo ver a lo lejos la tierra prometida. Pero antes de fallecer, entregó a Josué el mando del pueblo. Josué entró a la tierra prometida y con él comienza un periodo llamado periodo de los jueces, en el que incluso hay mujeres. Sí, una mujer llamada Débora, que significa abeja, fue una mujer sabia que ayudó a que el pueblo se liberara de algunos enemigos. Y quizás de los jueces más famosos es precisamente Sansón, porque hasta a los chiquillos les gusta esta historia del hombre que tenía una gran fuerza gracias a su cabellera y que lamentablemente, por haberle revelado el secreto a una mujer de la cual él estaba enamorado, pero era una mujer parte de los enemigos, esta mujer hizo que lo atraparan después de cortarle la cabeza, y como hemos escuchado en el fragmento anterior, Sansón, al recuperar la fuerza al final de su vida,
logró destruir a una gran parte de sus enemigos. El siguiente juez del que nos habló la historia sagrada fue Samuel, un hombre lleno de fe, un hombre obediente que lamentablemente vivió cuando el sumo sacerdote, sus hijos y el pueblo de Israel se habían alejado de Dios, cosa que hizo que Dios no solamente castigara al sacerdote y a sus hijos, sino también a todo el pueblo. Ante la victoria de los enemigos sobre el pueblo, los hebreos se dieron cuenta de que no tenían un rey. Se dieron cuenta que el ejército enemigo tenía un rey que los dirigía, los animaba, y el pueblo de Israel había tenido líderes espirituales, pero no había tenido ningún líder guerrero. Fue por eso que el pueblo, pensando no en que Dios les daría la victoria, sino un rey, se esmeraron en pedirle a Dios que les concediera uno. Vamos a escuchar el capítulo 34 de Historia Sagrada, con el cual termina el periodo de los jueces para abrir el nuevo periodo. Número 34. Los reyes. Siendo Samuel de avanzada edad, el pueblo pidió ser gobernado por un rey como las naciones cercanas. Dios dijo a Samuel: «Haz pues lo que el pueblo pide, pero antes adviértele que el rey tomará a sus jóvenes para formar su guardia, y el ejército ocupará a sus hijos en los campos o en la fabricación de armas. Se adueñará de sus siervos, de sus mejores campos y de sus animales más preciados». Samuel ejecutó la orden recibida de Dios, pero el pueblo no le hizo caso y dijo: «Queremos un rey que nos gobierne». Hasta aquí estaríamos terminando el periodo de los jueces, y es muy importante la advertencia que Dios le hace al pueblo. Esto se va a convertir en una realidad. Una vez que alguien es electo rey, el rey va a pensar: necesito alguien que me cuide. Y se lleva a los mejores jóvenes. Necesito formar un ejército que me ayude a conquistar lo que yo quiero. Y se sigue llevando a más jóvenes. Necesito quien me sirva en las cocinas, en el palacio, y se va a llevar a las mejores jóvenes, las mujeres más hermosas. Y después va a empezar a pedir cierto tributo para pagar a todo este personal y para construir su palacio y muchas cosas más. Por eso Dios le advertía al pueblo: tengan cuidado, porque el rey incluso puede llenarse de soberbia, y esta soberbia puede alejarlos de mí. ¿Qué es lo que pasó? Lo que Dios advirtió a su pueblo. De hecho, el primer rey fallaría totalmente, y Dios, mientras estaba gobernando ese rey, haría que otro ocupara su lugar. Cuarto periodo de la historia sagrada, desde el primer rey hasta la división del reino. Número 35. Saúl. Samuel reunió a todo el pueblo ante el arca del Señor, el arca de la alianza, y echó suertes para conocer quién debía ser el rey. Tocó a Saúl en suerte ser el rey. Lo buscaron, pues estaba escondido en su casa, y al conducirlo en medio del pueblo, notaron que era el más alto de todos. Samuel dijo: «Ciertamente, ustedes ven quién es el elegido del Señor». Y todo el pueblo gritó: «¡Viva el rey!». Samuel, por orden de Dios, había ya ungido rey a Saúl. Y es que el Señor quiso que también los reyes fueran consagrados con aceite para mostrar que toda autoridad viene de él. Número 36. El gigante Goliat. Los filisteos declararon guerra al pueblo hebreo, y Saúl salió con su ejército al encuentro de ellos. Los dos ejércitos acamparon uno frente al otro. Del campamento de los filisteos todos los días salía el gigante Goliat, soldado de elevada estatura y robusta musculatura, que llevaba el yelmo, la coraza, las botas y el escudo de acero. El gigante desafiaba a los soldados hebreos a entablar una lucha con él, y como nadie se atrevía a aceptar el desafío, Goliat se retiraba insultándolos.
El pastorcillo David, habiendo ido al campo con el fin de tener noticias de sus hermanos soldados, vio al gigante, oyó sus insultos y se presentó al rey Saúl diciendo: «Yo iré a luchar contra ese filisteo». Saúl contestó: «Pero tú no tienes fuerzas para vencerlo. Eres demasiado joven. Él es un guerrero fortísimo». David añadió: «Créame, oh rey, cuando estaba apacentando a mis ovejas, estrangulé a un león y a un oso que me las robaban. Dios, que me dio fuerza contra las fieras, me la dará también contra ese idólatra que insulta al ejército de Dios». Obtenido el consentimiento de Saúl, bajó al valle. Al atravesar un torrente, tomó 5 piedras bien pulidas y con su honda arremetió contra Goliat. Viendo al jovencito, el gigante a carcajadas se burló de él, y cuando quiso abalanzarse contra David, éste se apresuró a salir a su encuentro, puso una de las piedras en la honda y la lanzó contra el gigante. La piedra hirió a Goliat en la frente, sin duda en una de las sienes, y lo tiró al suelo. David se precipitó sobre él, le quitó la espada y con ella misma le cortó la cabeza. El ejército filisteo, al ver muerto a su gigante, emprendió la fuga, perseguido por el ejército de Israel. Reflexión: con la ayuda de Dios todo se puede. Por eso hay que ser buenos para que no nos falte esa ayuda. Número 37. Muerte de Saúl. Saúl, al principio de su reinado, fue fiel a Dios y obediente a Samuel, y mientras obedeció, fue bendecido por el Señor y alcanzó muchas victorias. Pero después, muchas veces desobedeció, y por sus desobediencias le faltó la ayuda divina. Tuvo envidia de David y varias veces intentó matarlo. Perdió la paz y la tranquilidad de espíritu y ya no tuvo fortuna en las guerras. En una batalla contra los filisteos fue vencido, herido y perseguido por los enemigos. Para no caer en sus manos, desesperado, pidió a uno de sus soldados que lo matara, pero como éste rehusara, él mismo se dejó caer sobre su espada que colocó con la punta hacia arriba. Quedó herido mortalmente, y su soldado, al ver esto, también él se quitó la vida. Reflexión: nos alejamos de Dios con el pecado, perdemos también la paz del espíritu. La paz no tiene cabida en el corazón de los pecadores. Antes de ir a un breve corte, solamente resaltamos que Dios se los había advertido. Y el primer rey, sí, el primer rey llamado Saúl, ya desobedeció al Señor. ¿Qué pasará con los siguientes reyes? Vamos a encontrar que algunos son un poco mejores, pero lamentablemente todos fallaron. ¿Por qué? Porque el único y verdadero rey que no puede fallar es Dios. Por eso, cuando vendría su Hijo al mundo, como Rey de Reyes y Señor de los Señores, no se parecería en absoluto a ninguno de los reyes que tuvieron tantas limitaciones. Vamos a un corte y regresamos. Al regreso seguiremos escuchando la historia sagrada. Señor, hemos llegado a la mitad de la jornada, pero aún no al final. Por eso te pedimos que nos ayudes a mantener el ánimo, la paciencia y la esperanza. Ayúdanos a entender que llegará el momento del reposo, pero aún nos falta un poco de esfuerzo. Que los padres de familia no olviden su compromiso de ser ejemplo de vida y educadores en la fe. Que los alimentos que vamos a recibir reparen nuestras fuerzas y que no falten a quienes no los tienen. Y sobre todo, haznos sentir siempre tu compañía en nuestro camino.
¿Quieres comunicarte con el Padre José? Escríbele a padrejosedejesus@hotmail.com. Lo repetimos, padrejosedejesus@hotmail.com. Esperamos tus sugerencias y comentarios. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Sigamos escuchando la semana especial de La Historia Sagrada. Muchas gracias por continuar con nosotros y seguimos en esta parte de la historia sagrada que tiene que ver con el periodo de los reyes. ¿En qué año nos encontramos aproximadamente? En el año 1010 antes de Jesucristo, de tal manera que con este rey que vamos a escuchar ahora, se empieza a preparar más directamente, aún con tantos años de distancia, la llegada del Mesías. Número 38. El rey David. Al rey Saúl le sucedió David, que fue ungido rey por Samuel. David fue un rey guerrero y emprendedor. Presidió muchas batallas, sometió a los enemigos, extendió los confines de su reino, eligió por capital Jerusalén y en ella, sobre el monte Sión, mandó edificar el palacio real. Pero más que por su valor militar, David es digno de alabanza por su santidad. Hizo que el pueblo volviera a practicar el culto del verdadero Dios y la observancia de la ley divina. También, en Jerusalén, construyó un nuevo tabernáculo para alabar a Dios. Compuso muchos himnos llamados salmos y quiso que hubiera cantores y músicos que glorificaran al Señor. Tenía el deseo de edificar un magnífico templo y con este fin reunió gran cantidad de oro, de plata, de piedras preciosas y madera de toda clase. Lo habría edificado también si Dios no le hubiera dado a conocer que la construcción del templo debía ser obra de su hijo Salomón. David, por sus virtudes, mereció ser el gran ascendiente del Salvador, pero, lamentablemente, a pesar de su santidad, David cometió 2 pecados graves y por algún tiempo vivió sin pedir perdón a Dios. Sin embargo, el Señor tuvo piedad de él y le mandó a su palacio real al profeta Natán para reprocharlo. Con esto, David reconoció el mal que había hecho. Se arrepintió, lloró y para expresar y eternizar su intenso dolor por la ofensa hecha a Dios, compuso el salmo Miserere, que también nosotros cantamos especialmente durante las funciones o celebraciones penitenciales para pedir perdón a Dios. El profeta Natán, viendo su arrepentimiento sincero, le aseguró que Dios le había perdonado. No obstante, le dio a saber que no faltaría el castigo en su casa. Su niño, recién nacido, por el pecado que había cometido David, moriría. Algunos de sus otros hijos se rebelarían contra él, y para no perder el trono, tendría que luchar siempre. Reflexión. El Señor perdona nuestros pecados si en verdad nos arrepentimos, pero no siempre nos perdona toda la pena contraída por el pecado mismo. Esta es la razón por la cual la Iglesia nos ordena ayunar y no comer carne en algunos días. Lo hace para que descontemos también, con la mortificación, la pena que quedamos debiendo después de que se nos ha perdonado la culpa. Así termina este capítulo, y antes de continuar con el siguiente, aunque no lo menciona este libro de historia sagrada, yo te quiero recordar el pecado grave que cometió David. En una ocasión en que se encontraba en su palacio, desde el balcón, observó a una mujer que le agradó muchísimo, pero aquella mujer estaba casada, y estaba casada con uno de los principales generales que protegían no solamente a David, sino todo su palacio y al pueblo de Israel. Lamentablemente, David, ciego por la pasión, mandó que le llevaran a aquella mujer y tuvo relaciones con ella. Poco después, se dio cuenta que ella estaba embarazada,
y para tratar de disimular el pecado que había cometido, mandó llamar al general Urías y le pidió que se acostara con su esposa. David pensaba que de esta manera el embarazo quedaría disimulado y Urías pensaría que era el padre de la criatura. Sin embargo, con plena conciencia Urías de que estaba en tiempo de servicio, le dijo al rey: «No, señor, primero el pueblo, primero el rey, y después tendré ya tiempo para mi esposa». Y se puso a hacer guardia frente a palacio. Al ver David que no podía hacer que Urías fuera con su esposa, entonces lo mandó a combatir, pero con una trampa. Le dijo a todos los del ejército: «Dejen solo a Urías al frente, para que de esta manera muestre su valor». Con esto, era evidente que lo que quería el rey David es que el ejército dejara a Urías sin protección y de esta manera los enemigos fácilmente pudieran matarlo. Y así fue. Cuando esto sucedió, David se frotó las manos seguramente diciendo: «Ya no tengo ningún problema del cual preocuparme». Sin embargo, Dios, que todo lo ve, mandó al profeta Natán para que recriminara a David por el pecado que había cometido y para anunciarle el castigo que recibiría por haberlo hecho. Número 39. Absalón. Tal como el profeta Natán le había dicho, David tuvo que defender su trono con la espada. Cuando no eran los enemigos los que lo atormentaban, eran sus hijos. Uno de estos, Absalón, fue en extremo malo y rebelde. Durante un banquete, Absalón mandó matar a su hermano Amón, contristando así el corazón de su padre David. Temiendo la justicia paterna, este hijo, Absalón, huyó lejos fuera del reino, pero no pudiendo vivir allá por medio del general Joab, obtuvo el perdón de su padre y el permiso de regresar a su lado. Después de esto, doble razón tenía para amar a su padre, pero el ingrato urdió contra él una conjuración y se hizo proclamar rey. A David le cayó de sorpresa y tuvo que huir. Joab, con el ejército fiel a David, salió al encuentro de Absalón y de los conjurados. Absalón huyó cabalgando en un mulo, pero en la precipitada fuga quedó colgado de los cabellos en las ramas de una encina mientras el mulo siguió corriendo. Aunque David había recomendado que no hicieran daño a su hijo Absalón, Joab, que era fiel a David, viéndolo colgado, lo atravesó con 3 flechas. Reflexión. Fue triste el fin de Absalón. Los hijos que hacen sufrir a sus padres serán maldecidos por Dios en esta vida. Antes de continuar con nuestro siguiente capítulo, es importante mencionar que Dios, a través de los profetas, mencionó que el rey David había sido tan importante por haber conquistado tantas tierras, por haber puesto la capital del pueblo en Jerusalén, por haberle construido un tabernáculo, por haberle compuesto tantos salmos, por haber sido un Dios fiel. Aunque tuvo algunos pecados, Dios quiso que los profetas anunciaran que el Mesías fuera de la descendencia del rey David. El rey David había nacido en Belén, por lo tanto, el nuevo rey, el rey de reyes, sería de la descendencia del rey David y tendría que nacer también en Belén. Por esta razón, tanto por la rama materna como la rama paterna, José y la Virgen María eran descendientes del rey David y José había nacido precisamente en la ciudad de Belén. Por esta razón, cuando fue necesario, por petición del emperador romano, que cada uno de los ciudadanos fuera a registrarse en el lugar donde había nacido, José, cuando la Virgen María estaba embarazada y a punto de dar a luz, tuvo que ir a registrarse a Belén. Y precisamente porque Jesucristo era de la descendencia del rey David, en su tiempo algunos le gritaban: «Hijo de David, ten compasión de mí». Vamos a un breve corte y regresamos enseguida.
Al regreso seguiremos escuchando la historia sagrada. Conoce los lugares más importantes de la Tierra Santa y diferentes santuarios europeos sin salir de casa a través de los videos del Padre José. Al pasar por la pequeña puerta, los peregrinos pueden ver una losa de mármol que protege la piedra original donde estuvo el cuerpo de Cristo. Suscríbete a su canal de YouTube y ahí podrás aprender mucho sobre nuestra religión católica. Hoy quiero presentarles este libro que se llama Los Apócrifos y otros libros prohibidos. Encontrarás cuentos y explicaciones divertidas para los pequeños. ¿En cuántas de ellas caíste? En ninguna, padre. No les hice caso porque no quería caer en el mal. Podrás escuchar completos los cursos de autoestima y tanatología. Una persona que no se ama no podrá tener una fuerte y sana autoestima. Todos los domingos a las 9 de la mañana podremos celebrar juntos la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. No esperes más. Busca su canal en YouTube como Padre José de Jesús Aguilar y suscríbete. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Como un servicio para ti que por enfermedad o causas ajenas a tu voluntad no te permiten asistir a la misa dominical en tu comunidad, Grupo Fórmula transmite para ti la Santa Misa. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio. La Santa Misa, todos los domingos a las 2 de la tarde por 1470 AM. Seguimos acompañándote en tu camino. Ya volvemos después de la pausa. Estás escuchando En tu camino. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés. La voz amable de la radio. En Jesús puse toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí. Cristo siempre ha llamado a personas para que colaboren en su misión. Por ejemplo, a los 12 apóstoles, los muchos santos y santas a lo largo de la historia, y por supuesto a nuestros sacerdotes. ¿Te sientes llamado a vivir los grandes ideales de Cristo y te gustaría estudiar en el Seminario Conciliar de México? Entonces, comunícate al área de vocaciones al 55 55 73 22 22. Lo repetimos, 55 55 73 22 22. Y sé parte de los constructores del reino de Dios. Estamos comprendiendo la historia sagrada a través de estas lecturas que nos comparte el Padre José. Muchas gracias por continuar con nosotros. Hemos llegado al año 970 a.C. y vamos al número 40. Salomón. David, antes de morir, tomó por su sucesor en el trono a su hijo Salomón y le dio varios consejos. El primero fue este. Le dijo: Hijo, yo estoy próximo a morir. Observa los mandamientos del Señor. Camina según el querer de Dios para que en el trono de Israel reine siempre uno de mis descendientes. Así me lo prometió Dios. Al principio, Salomón amó al Señor y siguió los consejos de su padre, y Dios le concedió un reinado pacífico y una gran sabiduría. Una noche se le apareció el Señor y le dijo: Pídeme lo que quieras, yo te lo concederé. Salomón respondió así: Mi Dios, yo soy como un niño pequeño en medio de un pueblo tan numeroso que no se puede contar. Dame, te ruego, un corazón bueno y gran discernimiento del bien y del mal para que pueda juzgar rectamente. En otras palabras, Salomón pidió sabiduría. Al Señor le agradó esta petición y le dio tanta sabiduría
como no la tuvo jamás ningún rey. Su fama salió de los confines del reino y muchos, desde lejos, venían a escucharle. Vino también la reina de Sabá, quien después de haber oído a Salomón, de regreso a su reino decía: «La sabiduría de este rey supera la fama que a mí había llegado». He aquí un hecho que demuestra la gran sabiduría de Salomón. 2 madres dormían bajo un mismo techo y cada una tenía su niño recién nacido. Una noche, una de ellas, estando dormida, ahogó a su hijito. Al enterarse de la desgracia, a hurtadillas, se levantó, llevó al niño muerto al lado de la compañera que aún dormía y tomó consigo al niño vivo. La madre del niño vivo, al despertar por la mañana, vio muerto a su lado al niño, pero, registrándolo con cuidado a la luz del día, conoció que no era el suyo, sino el de la mujer que dormía bajo su mismo techo. Inmediatamente se lo reclamó, pero ésta no quiso dárselo, asegurando que el suyo era el niño vivo y no el muerto. Entonces se presentaron a Salomón para que diera la sentencia. El rey escuchó a las 2 mujeres. Cada una aseguraba ser la madre del niño vivo. Testigos no había. ¿Qué hacer para conocer cuál de las 2 mujeres era la verdadera madre? Salomón dijo a los guardias: «Traigan una espada, dividan al niño vivo en 2 partes y entreguen una mitad a cada una». Al oír esta sentencia, la mujer que no era la verdadera madre del niño y que por lo mismo no le importaba la horrenda propuesta, dijo a la otra: «Está bien, que así se haga, que se corte a la mitad y no sea ni mío ni tuyo». Pero la madre verdadera, suplicante, le dijo al rey: «No, no mates a mi niño. Puedes dárselo entero a mi adversaria con tal de que mi hijito no sea dividido». Al oír tales palabras, Salomón conoció cuál era la verdadera madre y le entregó vivo al niño. Salomón edificó en honor de Dios un templo grandioso y riquísimo. Para ello le sirvió de modelo el tabernáculo. En el Santo de los Santos, la parte más sagrada del templo, recubrió de oro las paredes y el pavimento. Quiso que todos los vasos sagrados fueran de oro. 7 años empleó en la construcción del templo y millares de obreros. Cuando lo terminó, lo dedicó al Señor con 8 días de fiesta solemne y ofreció, en sacrificio a Dios, millares de animales. A Salomón, que en su oración había pedido solo sabiduría y prudencia para gobernar bien la nación, Dios le concedió gloria y tantas riquezas que no hubo ni habrá otro rey tan rico como él. Reflexión. Si pedimos a Dios los bienes espirituales, que son los más importantes, nos dará también lo que nos es necesario para la vida presente. Número 41. Roboam. Desgraciadamente, al tener relaciones con reyes paganos, Salomón, en su vejez, dejó de observar la ley santa de Dios. Por eso, el Señor le dijo: «Dividiré tu reino y lo daré a uno de tus siervos. Por amor a David tu padre, lo haré después de tu muerte, y a tu hijo dejaré 2 tribus sobre las cuales reinará». A Salomón, después de su muerte, le sucedió en el trono su hijo Roboam. Antes de proclamarlo rey, el pueblo le pidió que les disminuyera los impuestos. Le dijo: «Tu padre nos impuso demasiadas contribuciones para la construcción del templo y otras cosas. Disminuye los impuestos y nosotros te serviremos de buena gana». Roboam pidió 3 días de plazo para decidir si debía acoger la petición del pueblo. Consultó a los ancianos consejeros, los cuales le sugirieron que aceptara la petición y disminuyera los impuestos. Pero también se le ocurrió consultar a sus jóvenes amigos, y estos, en cambio, le aconsejaron que contestara que él aumentaría aún más las contribuciones impuestas por su padre Salomón. Roboam
desgraciadamente siguió el imprudente consejo de los jóvenes con la esperanza de tener más sumiso al pueblo por medio del terror. Pero el pueblo, viendo rechazada su petición, se rebeló. De las 12 tribus de Israel, solo 2 le permanecieron fieles, la tribu de Judá y la de Benjamín, las cuales formaron el reino de Judá. Las otras 10 eligieron por rey a Jeroboam y formaron el reino de Israel. Así, el reino de David quedó dividido, una parte al norte y otra parte en el sur. Al norte, el reino de Israel, y al sur, el reino de Judá. Reflexión. Roboam se equivocó por no seguir los consejos de los ancianos. Aprendamos a pedir y a seguir los consejos de las personas sabias y prudentes, y de esta manera no nos arrepentiremos. Número 42. El reino de Israel. Una vez proclamado rey de Israel, Jeroboam prohibió a su pueblo ir a Jerusalén para adorar a Dios, pues se dijo: si mi pueblo frecuenta Jerusalén, volverá a serle fiel a Roboam. Por eso, mandó fabricar altares y becerros de oro y condujo la nación a la idolatría. Sus sucesores, lamentablemente, no fueron mejores que él, y con reyes malos aumentaron en el pueblo los desórdenes, las violencias y los vicios. A este pueblo pervertido, Dios le mandó profetas para que corrigieran los vicios tanto de los reyes como del pueblo. Pero los profetas no fueron escuchados ni obedecidos, y sí perseguidos. Reflexión. Los buenos siempre son perseguidos, pero las persecuciones de los malos no deben temerse. Son bienaventurados los que sufren, dijo Jesucristo, persecución por mantenerse buenos y fieles a Dios. Amigos, amigas, estamos llegando al final del programa y hemos visto que el pueblo de Israel quería reyes porque pensaba que, teniendo un rey, podrían vencer a todos los enemigos, olvidándose que no eran las armas, sino era el poder de Dios el que les podía ayudar a vencer a los enemigos. Recordemos que David con una piedra venció a Goliat. Por lo tanto, no era el arma, sino más bien el poder y la ayuda de Dios que actuaba a través de quienes le eran fieles. Dios les advirtió al pueblo: pueden tener reyes, pero lamentablemente los reyes pueden comenzar a desviarse del camino, preocupándose más por ellos que por hacer cumplir la palabra de Dios. Y esta fue la realidad. Por eso podemos decir que con la aparición de los reyes, Dios le dio al pueblo algo que no le había pedido, pero que era necesario para contrarrestar las malas conductas, las malas actitudes, los pecados de los reyes. ¿Qué fue? Bueno, fueron los profetas. De tal manera que cada vez que había un rey, tenía que haber un profeta. Y el profeta trataba de ser la conciencia, la voz de la conciencia del rey y también del pueblo. Cada vez que el rey actuaba mal, ahí estaba el profeta, como Natán, para decirle a David: hiciste algo mal. Ahí estaba el profeta para decirle al pueblo: no se dejen llevar por el mal ejemplo del rey. Y precisamente esto es lo que vamos a ver en el siguiente programa con Elías, en una situación bastante delicada, porque el rey se ha enamorado de una mujer que no es del pueblo judío, que da culto a los ídolos, y lamentablemente sabemos que por amor, o más dicho, por pasión, porque el amor siempre lleva a cosas positivas, por pasión, el rey que Dios había puesto para liderar a su pueblo, para conducirlo por el buen camino, el propio rey se enamora de una mujer idólatra y poco a poquito va a ir cayendo en sus redes, haciendo que el pueblo comience a seguir ídolos. Pero esto ya lo estaremos viendo el siguiente programa con Elías. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos mañana para seguir conociendo
La historia sagrada del pueblo judío que preparó la llegada de Jesucristo. En tu camino, un programa para encontrar la meta.